5 porque, bueno, ya nos formamos las chicas que chateábamos siempre. Sí, ¿No hay drama? pueden ser 5. Sí. Genial, gracias. Sí, de la mayoría de los que no estaban en grupos, después fui encontrando los grupos entre ustedes y los fui anotando para el próximo trabajo. Vayan poniéndome ahí quiénes están, quiénes lo integran. A ver si hay alguna otra consulta. No hay otra consulta. Bueno, voy a ponerles, a ver. La consigna de la actividad para que la veamos entre todos. No quedó nadie de ingresar, no. Acá. La consigna de la actividad. En esta tercera actividad realizaremos un informe sobre los resultados de lo que hemos investigado como premisas para poder sumar a la resolución del problema que hemos detectado en la actividad 2. Así que, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora? Un informe. El objetivo principal es poder plasmar todo lo realizado en el proceso de la búsqueda de la información. Búsqueda de información como se presenta en la lectura del módulo 3. Esta información debe ser válida y pertinente para continuar con el desarrollo del proyecto final. En este caso de ustedes, como la mayoría de la información está adentro de esta plataforma, porque la plataforma básicamente le dicen absolutamente todo de la empresa, casi toda la información va a salir de la plataforma. Ustedes pueden llegar a revisar las redes sociales si quisieran o el sitio para obtener más información, pero la mayoría va a estar acá en las lecturas que ustedes encuentran en el módulo 1 especialmente. Perdón, Sí, una pregunta. sí. Entonces la información clave que tenemos que tener en un trabajo, no tenemos que buscarla de internet, sino que la tenemos que sacar de la misma plataforma. La mayoría de la información está en la plataforma. ¿Qué información no van a encontrar en la plataforma? Por ejemplo, en la plataforma les dice, nosotros tenemos redes sociales, pero no les dice cómo están utilizando las redes sociales. Entonces ustedes pueden ir a las redes sociales a ver cómo las utilizan. En las lecturas le dicen, sí, tenemos un sitio que está actualizado y es compatible con celulares. ¿Sí? Pero ustedes pueden ir desde su celular, abrir el sitio y fijarse si cumple con los requisitos o no. Pueden ir a foros, pueden ir a buscar a TripAdvisor o algunos foros relacionados, cuál es la opinión que tienen personas, si existe o no existe opinión de personas que han trabajado con los viajes, por ejemplo. Hay información complementaria que ustedes pueden investigar. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión con este trabajo en sí? En este trabajo en sí, la mayoría de la información ya se les da a la universidad, en todo esto. Entonces no es tantísimo lo que ustedes tienen que investigar. ¿Sí? Si fuera otro trabajo, otro tipo de trabajo, si fuera la vida real, todo lo que la universidad les da en todos esos documentos y entrevistas y demás que les agrega, lo tendrían que investigar ustedes. Este no sería el caso. ¿Qué tendrían que hacer ahora? Fijarse de toda esa información que tienen, cuál es la más relevante para llegar a hacer este informe, ¿no? ¿Qué dice acá? Esta información, sí. Esta información debe ser válida y pertinente para continuar con el desarrollo del proyecto final. Información clave sobre segmentación, tecnologías, herramientas digitales de abordaje, canales, usos, comportamiento de nuestro target. La mayoría de esto está en las lecturas. KPI de la industria, que serán claves para entender la estrategia planteada. ¿Qué se me ocurre que a ustedes les puede llegar a servir también? El informe CASE 2019, ¿saben lo que es el informe CASE? O no sé si está incluido, acá me parece que no está incluido en esta lectura. Que es el informe que saca la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio Electrónico de Argentina, CASE, saca todos los años un informe sobre cómo ha sido la conducta de compra de los argentinos, ¿sí? ¿Qué es lo que consumen, qué no consumen por segmento de edades, hombres, mujeres, demás. A ver, creo que están escribiendo en el chat algo. Ahí ya vamos con el detalle de qué sería esto, de cómo lo haríamos. Bueno, nos debe ayudar a abordar más claramente el problema y comprender las características de la situación de partida para la búsqueda de una solución. Recuerda indicar en cada caso la fuente, contenido, relevancia y vinculación con el problema. Y fíjense siempre
de indicar la fuente. Porque me pasó que en 2 trabajos distintos que presentaron ustedes, pusieron el caso de Starbucks. Exactamente igual, lo pusieron y lo escribieron, y eran personas que no estaban en el mismo grupo porque sus trabajos eran distintos, ¿sí? Pero no pusieron de dónde habían citado, de dónde habían sacado ese caso. Y estaban redactados exactamente iguales, así que claramente los habían sacado de algún lugar. Pero no estaba citado, ¿sí? Así que cada vez que ustedes tengan alguna información, citan de dónde sacaron esa información. Por más que sea de las lecturas. Lectura 3, lectura 1, lectura 2. Bueno, ¿cómo puede ser presentado esto? En Word, Excel, Prezi, como ustedes quieran presentarlos. Se realiza de manera grupal, se entrega de manera individual. Acá varios de ustedes me hicieron la consulta sobre la letra, que acá dice Arial 12 doble espaciado. Eso sería si ustedes lo hacen en Word. Si ustedes utilizan PowerPoint, por ejemplo, Prezi o algún otro tipo de presentación, pueden cambiarle las letras. Se va a entender que lo hagan con otras letras. ¿Sí? No, eso no hay problema. Bien. ¿Qué es lo calificable de este trabajo? ¿Sí? Vamos a decir, ¿quién se va a sacar un 10 con este trabajo? Quien presente de manera ordenada la información recolectada, le asigna rasgos de importancia y aportes específicos considerando el análisis del problema. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, vamos a hablar de públicos en algún momento, ¿sí? Tenemos el público del Lozada Viaje es un público en general que, porque va destinado a todas las personas, público en general, los que compran son mayoritariamente estos. ¿Cuáles son las características de este público? Según la CASE, la mayoría de las personas de esta edad compran por internet y lo que más compran son, en primer lugar, electrónica, en segundo lugar, viajes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ustedes van haciendo el informe de los públicos, que es algo que debe estar incluido en este trabajo. Señales las fuentes de todo el contenido que comparte. Entonces, si yo digo que lo que más compran las personas son primero electrodomésticos y después viajes, ¿cómo lo sé? Porque lo saqué del informe CASE 2019, por ejemplo. Argumenta en torno a la presentación de información complementaria. Si ustedes dicen, hoy en día las personas están incrementando el uso de compras por internet, lo que favorece el uso de la omnicanalidad al que quiere llegar Lozada Viajes. ¿Sí? Si ustedes me dicen todo eso solo, no sirve de nada, pero si ustedes me dicen todo eso y dicen, según las estadísticas CASE, se ha incrementado desde el año 2005 hasta ahora un 20% anual de cómo compran las personas por internet. Por ejemplo, ¿no? Es decir, que las conclusiones que ustedes sacan están bien. O sea, lo ideal es que ustedes saquen conclusiones con el informe. Pero esas conclusiones siempre tienen que tener algún dato del informe que los respalde. ¿Sí? Argumenta en torno a la presentación, la información complementaria, está bien, y desarrolla el análisis enriquecido del problema a partir de la nueva información recolectada. ¿Qué significa esto? Un informe es eso, un informe son datos, lo que ustedes tengan en su cabeza la idea de cómo sería es, tengo este dato 1, dato 2, dato 3, dato 4. En conclusión, entiendo que con todos estos datos significan que la omnicanalidad es posible o que la gente va a tender a comprar por internet de ahora en más, o lo que ustedes pongan como conclusión, ¿sí? Que es el análisis que ustedes tienen. Y eso sería lo correcto del informe, que ustedes den muchos datos, digan de dónde sacan esos datos y una mínima conclusión sobre eso. ¿Sí? A ver, voy a leer ahora el chat. Bueno, voy a salir de la pantalla completa porque si no, no puedo ver todo al mismo tiempo. La pantalla compartida, voy a salir. Ahí estamos. Así los puedo ver. ¿Pueden continuar con los grupos del TP2? Sí, lo ideal es que continúen con los mismos grupos. Si ustedes cambiaron de grupo, no hay problema. Arman un nuevo grupo. ¿Qué es lo que no pueden hacer? Es trabajar solos. Pero lo ideal sería que sigan trabajando con el mismo grupo. ¿Qué más?
No necesariamente en Word, puede ser en PowerPoint como lo han hecho algunas personas, en Prezi como lo han hecho también puede ser. Eso es lo que le decía hace un ratito sobre la presentación. No hace falta que sea eso. Si lo hacen en Word, sigan ese parámetro, pero no es necesario. El informe que hacemos es sobre datos que obtengamos. Ejemplo, segmentación. Ustedes fíjense de tomar como referencia esto que les está pidiendo acá. Información clave sobre segmentación, tecnología, herramientas digitales de abordaje, canales, usos, comportamientos de nuestro target, KPI de la industria. Eso tiene que ir sí o sí, ¿sí? Esto es súper relevante que esté en el informe. Si hay alguna otra información que para ustedes es relevante y le quieren agregar, ¿y cómo definimos relevante? Porque ustedes ya van a estar pensando en cuál va a ser la propuesta de la omnicanalidad. Entonces, si en su propuesta de omnicanalidad a ustedes les parece que es importante sumar algún dato el que sea, ¿sí? Por ejemplo, yo todavía no he encontrado ningún informe oficial, ¿no? Pero he estado en algunas charlas con profesionales en estos días en las que dicen que en estos 2 últimos meses el comercio electrónico creció lo mismo que creció en los 10 últimos años. Eso es un súper dato, solamente que no tengo el documento oficial, ¿sí? Si ustedes tuvieran algún documento oficial con información relevante que les parece que es necesario sumar para lo que va a ser después la propuesta, la suman, ¿sí? Sí o sí tienen que estar esos datos que piden ahí en la actividad. Y ustedes después van sumando lo que les parezca. Profe, una consulta. ¿Sí? Nosotras con las chicas, bueno, no entendimos también al principio la consigna y buscamos en internet toda Sí. la información que podríamos poner en el trabajo, o sea, el target, la segmentación y todo. Ahora, sacando información de los datos que nos da la universidad, ¿podemos complementarlo con información que nosotros buscamos? O sea, Sí, ¿estaría correcto perfecto. hacer eso? Sería Genial. lo más correcto. Lo más correcto que ustedes, lo más correcto sería que ustedes usen la información que les da la universidad y la complementen con otra información. Eso sería lo más correcto, ¿sí? Buenísimo, gracias. Claro, lo que ustedes no tienen que plantear es una estrategia. Ahora no va la estrategia, ¿sí? Que les quede bien en claro. Ahora solamente el informe. La estrategia es al final. Al final. Y si ustedes me ponen estrategia ahora, yo les tengo que bajar puntos, por ejemplo, porque no es algo que está pedido en la consigna. Debe ser el mismo trabajo el del grupo, exactamente. Toda la gente del grupo tiene que tener el mismo trabajo. ¿Por qué? Y ahora voy a aprovechar que están conectados bastantes de ustedes para hablar de por qué un trabajo en grupo. Porque en la vida real, cuando somos estudiantes, es un poco complicado hacer trabajos en grupo porque no nos conocemos, porque vivimos lejos, porque la conexión a internet, los tiempos de las personas, y es complicado hacer trabajos en grupo, o algunos trabajan más, otros trabajan menos. ¿Cuál es la situación con esto? En la vida real, cuando ustedes van a trabajar, trabajan con personas. Y en los trabajos, especialmente en los trabajos como el marketing, terminan trabajando con equipos de personas. Con equipos de personas que no conocen, con equipos de personas que tienen distintos tiempos a los de ustedes, con personas que piensan diferentes, ¿sí? Entonces, el trabajo en grupo, en esta actividad en específica, también es parte del proceso de aprendizaje y por eso también lo evaluamos, ¿sí? Porque en el trabajo y en la vida y en la universidad hay gente que tiene más tiempo, menos tiempo, gente que hace más, gente que hace menos, gente que es más teórica, gente que es más práctica, gente a la que le gusta escribir y otra gente a la que le gusta pensar. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros como profesionales para vincular cada una de nuestras características y lograr el mejor resultado con eso, ¿sí? Lo que tienen de bueno acá en esta materia en particular y conmigo como profesora es que si el grupo no resulta porque se terminaron peleando todos en este trabajo, para el trabajo que viene puedo armar otro grupo. Les dejo hacer eso. En la vida real eso no pasa. Si por el trabajo 2 no les resultó el grupo y lo quieren cambiar, lo van a poder cambiar ahora, ¿sí?
Eso en la vida real no pasa, pero es necesario practicar el cómo trabajamos en grupo para después practicar en la vida real cómo trabajamos como equipo. Así que sí, es necesario el trabajo en grupo. Si los datos de páginas de son páginas de internet, pero no informes oficiales, ¿cómo qué, por ejemplo? Lo ideal sería que sean informes oficiales, pero se pueden tomar datos que dan los noticieros, por ejemplo. Los noticieros pueden llegar a ser una fuente, pueden ser. Hay algunas cosas que pueden llegar a ser fuentes. Claro, datos de periódicos. Especialmente los datos de diarios o de periódicos pueden llegar a ser fuentes cuando invitan a alguien, a el presidente de marketing de Fiat, por ejemplo, ¿no? Que es una persona de relevancia y que les va a estar hablando de marketing y de la situación. Si en el periódico citan algún dato que da él, bueno, sí, ahí lo ponen. Según el presidente de Fiat, de marketing de Fiat citado en tanto, el consumo subió tal cosa, no hay problema. Ahora si le dice la vecina, si lo dice una nativa que está acá en la montaña hablando sobre marketing, y capaz que no tenga tanta relevancia, ¿sí? Los datos de canales de YouTube de turismo sirven y depende. Siempre va a depender de qué tipos de datos sean, ¿sí? ¿Datos sobre qué? Datos sobre quiénes. Y si son datos estadísticos, ¿cuánta fue la cantidad de... ¿Cómo consiguieron esas estadísticas los canales de YouTube? ¿A cuántas personas les hicieron encuestas, por ejemplo, para saber esto? A ver, ¿qué dice? Hay un informe CASA en abril 2020, pero tenés que ser socio de la Cámara. No tengo ese informe. Yo solamente tengo el informe de diciembre, el que llega hasta diciembre de 2019, digamos, que es el que está disponible en el sitio. Pero pueden basarse en eso. Pueden basarse en ese informe y no va a haber ningún problema. El de marzo creo que es el que llega todo el de 2019. Me parece que es el mismo. No sé si está más actualizado. Bueno, pero fíjense, los informes CASE son bastante completos y tienen mucha información que está buena. ¿Alguna otra consulta sobre esto? ¿Dudas, consultas? No hace falta, Paula, que sea doble espaciado, no hace falta que sea Arial 12. ¿Qué es lo que no tienen que hacer? No tienen que hacer una letra súper chiquita y que no se entienda, ni utilizar la Comic Sans, por ejemplo, que es una letra también que no se lee. Por eso dicen Arial 12, doble espaciado, que sea de fácil lectura. ¿Bien? El índice va siempre y las referencias van siempre. Sí. De los canales, info de los actuales o de nuevos que podemos usar. No entiendo la pregunta de Ana. No sé cómo sería, no sé exactamente qué es lo que querés preguntar. De los canales, sigo pensando en la pregunta, ¿será de los canales que está utilizando hoy en día los de viajes? ¿Será eso? Si es eso, no se te llega a escuchar, Dana. Si es sobre eso, hacen el informe de los canales que hoy utiliza para comunicarse los de viajes, pero si les parece súper relevante hablar de TikTok, por ejemplo, con el auge que ha tenido ahora en la cuarentena, y con datos de TikTok como una de las redes sociales que está en auge en este momento, lo ponen en el informe porque después en su estrategia ustedes van a proponer el TikTok, ¿sí? Si va a estar vinculado después con el siguiente trabajo, si no, no hace falta.
Bueno, creo que se han acabado las preguntas. Y todavía nos quedan como 8 minutos de esta reunión, así que... Yo creo que estamos todos saturados de la clase que tuvimos de integración. Ah, vienen de otra clase, pobres. Nos Bueno, bombardearon. Bueno, para tranquilidad de ustedes, este trabajo es bastante más sencillo que el anterior, el diagnóstico. Debería ser un poco más sencillo, más simple. En los informes no se llega a una gran conclusión en los informes, ¿sí? Se llegan a conclusiones por segmento. Por ejemplo, si ustedes hablan de públicos, si uno de los temas que tocan es públicos, como se les pide, los públicos que más... el público general de los ADA Viajes es este y este. Hoy en día este público tiene estas características y este público utiliza Internet de esta manera. Todos esos son datos que van en el informe, ¿sí? Consideramos que, ustedes pueden poner entonces, hablando de ese público, consideramos que este público es un público apto para ser contactado por medio de canales digitales, o no. El público de los ADA Viajes es un público mayor que no está tan familiarizado con los canales, entonces habría que ver en la omnicanalidad todas las opciones posibles para atender a todos los públicos. Como una mínima síntesis por cada uno de los ítems que ustedes van hablando. Profe, disculpe. Sí. Yo estoy medio perdido todavía. Bueno, acá se lee algo de trabajo, pero todavía no arranqué. Pregunta que me saltó ahora. ¿Hay un mínimo de hojas en el trabajo? No hay un mínimo de hojas, no hay un mínimo de hojas. No hay un máximo de hojas, pero no manden 20 hojas, por favor. No manden 2 hojas ni no manden 20. O sea, ni una cosa ni la otra. Ustedes fíjense que los datos sean realmente relevantes. Ya he hablado con esto con varios que me han hecho preguntas. 2 hojas es muy poco, 20 hojas es mucho. ¿Sí? Las hojas que ustedes, o la cantidad de hojas que crean necesarias, pero siempre y cuando los datos sean relevantes, porque si yo empiezo a ver datos que no son relevantes, por más que me pongan 30 hojas de datos, y datos, no va a servir. Y si me ponen 5 hojas de datos que son absolutamente buenos, está genial. Y si me ponen 15 hojas de datos que son muy buenos, está genial. ¿Sí? Paula, justamente esta charla es porque ustedes ya tienen las consignas, ustedes ya las tienen en las consignas escritas. Justamente esta charla es para sacar algunas dudas, ¿sí? Pero ¿cuál es la cuestión? No hay un criterio único para hacer el trabajo, no hay un solo criterio para hacer el trabajo. Entonces, ustedes pueden ver si ustedes han compartido los trabajos entre ustedes, que trabajos muy distintos, que están enfocados de distintas maneras, tienen notas muy buenas, están muy bien calificables. Trabajos largos, trabajos cortos, trabajos que han utilizado distintos formatos. ¿Sí? Porque no hay una sola manera de hacerlo y de presentarlo. ¿Te puedo hacer una pregunta del trabajo práctico? ¿Dana está hablando? ¿Quién está? Yo, Marianela. Marianela, a ver. Sí. Porque usted me puso un 90 en el trabajo práctico. Sí. Y en los comentarios me puso como que estaba todo bien, pero no sé en qué me equivoqué, o sea, ¿por qué me restó esos 10 puntos? Bueno, pero puede ser porque vos fíjate que en los criterios de evaluación, para sacarte un 10 tenés que tener todos los criterios que están ahí puestos. Seguramente yo te puse el listado y hay algunos que te faltan. ¿Sí? Bueno. Como que me puso que estaba todo completo, entonces me quedó esa duda. Pero bueno, me fijo. Claro, porque no necesariamente un 9 está mal. No es que te equivocaste en tal cosa. A lo mejor faltó algo, pero no es que está mal. No te voy a poner, hiciste mal tal cosa. No, bueno, faltó alguna cosita para complementar, pero no necesariamente hiciste algo mal. Probablemente cuando yo les pongo unas notas menor, no es que
han hecho algo mal, sino que les ha faltado alguna información. Sumar. Gracias. Profe, pregunta. Sí. Por ahí estoy media perdida. O sea, para redondear, Sí. lo único que tenemos que hacer es un informe basándonos en lo que ustedes piden ahí, o es en respuesta a lo que nosotros ya hicimos, a los problemas que informe nosotros planteamos. Que tiene que tener esto que pedimos acá: segmentación, Sí, eso, nada tecnología, más. herramientas digitales, canales, Bien. usos, comportamientos. Si a ustedes les parece que hay algún dato relevante que puede llegar a sumar, como por ejemplo, si existiera hoy en día un informe de cómo cambió el consumo de las personas a raíz del COVID, y les parece súper relevante, lo ponen ahí. Si no, con que eso esté, va a estar bien. ¿Sí? Bien, pero no tiene nada, o sea, no tiene que ver específicamente con lo que hicimos en el trabajo anterior. No, O sea, no. bien. No tiene que Pero ver con lo que hicieron en el trabajo. capaz estoy re desubicada, pero No, está bien tu pregunta, sí, es distinto al trabajo anterior, sí. gracias. Bueno, tenemos un minuto más antes de que se acabe este encuentro. Si alguien lo quiere aprovechar. No, a mí me cae mejor que la otra profesora. Bueno, cualquier duda que tengan, me mandan un mensaje. No escuché, perdón. Cualquier duda que tengan, me mandan mensajitos, y si no, escriben ahora en los grupos de WhatsApp, que ya descubrieron que yo estoy en los grupos de WhatsApp. Así que escriben por ahí, yo sé contestar de vez en cuando, contesto en los grupos. Pero si no, me escriben un mensaje. ¿Sí? Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Gracias. Y a todas. Buenas noches. Gracias, Hasta luego. buenas noches. Gracias, buenas Chao. noches. Chao. Chao, gracias. Nos vemos. Chau, profe, gracias. Nos vemos. Chao, muchas gracias.